Vamos a desarrollar ahora lo que es organización de datos. Por lo general, nos entregan una información desordenada que nos solicitan arreglarla, ordenarla en una tabla. Una tabla es una organización de filas y columnas y que le da un ordenamiento lógico y secuencial a los diferentes datos. ¿Y para qué sirve que se organice esa serie de datos? Bueno, para poder luego hacer gráficos, para poder hacer interpretaciones de esa población o de ese conjunto de datos. ¿Cómo se hace esa tabla? A través de una tabla que se llama de distribución de frecuencias. Veamos cómo se hace. Este es un ejemplo para poder iniciar lo que es una organización de datos a través de tablas. Para un estudio de educación física se toma la población del colegio teniendo en cuenta su peso en kilogramos. Esta población se subdivide en extractos homogéneos y de ellos se toma una muestra representativa cuyos datos son. Y nos presentan una tabla donde se ha recogido el peso de cada uno de los estudiantes. A medida que han ido a la báscula se va tomando el peso, es decir, que nos entregaron una información desorganizada y muy amplia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es resumirla. Para eso, lo primero que hacemos es mirar cuál es el dato más pequeño o de menor valor y cuál es el dato de mayor valor. Según esto, el estudiante que menos pesa es 40 y el que más pesa es 72 kilogramos. Luego hacemos otra tabla donde organizamos los números desde el más pequeño al más grande sin saltarnos. Es decir, secuencialmente 40, 41, 42, 43, 44 hasta llegar al 72. Al frente le colocamos F de frecuencia, más adelante miramos qué significa frecuencia. Y nos regresamos a esta tabla, miramos cuántas veces se repite el 40. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4. Y le colocamos aquí 4 al frente del número. Quiere decir que hay 4 estudiantes que pesan 40 kilogramos. Aquí miramos que no hay ningún estudiante que pese 41 kilogramos. Entonces aquí le colocamos 0. Que hay un solo estudiante que pesa 42 kilogramos. Aquí le colocamos 1. Y así sucesivamente. Veamos en la siguiente tabla donde ya se recogió la información y se les organizó. Aquí ya miramos que, por ejemplo, 40 kilogramos, 4, 41, 0, 42, un estudiante, 43, un estudiante, 44, 0 estudiantes, 45 kilogramos, 5 estudiantes, hasta completar toda la tabla donde 72 kilogramos hay un estudiante. ¿Cómo sabemos si está bien? Si sumamos todas las Fs de frecuencia, nos tiene que dar el mismo valor que hay acá. ¿Cuál es ese valor? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por este lado hay 10. 10 por 6, 60 datos. Entonces, si al sumar las frecuencias nos da 60 datos, quiere decir que elaboramos muy bien este primer cuadro. Ahora, para seguir haciendo nuestra tabla de frecuencias, tenemos que calcular el ancho del intervalo. Existen dos métodos para calcular el ancho del intervalo. El primero se llama el método de la constante. ¿Y por qué la constante? Porque siempre se va a dividir entre 15. Y esta es la fórmula. Y aquí dice ancho del intervalo y ancho del intervalo es igual x sub s, que significa puntaje superior, menos x sub 0, que significa puntaje inferior, dividido entre 15. Entonces, ancho del intervalo, puntaje superior menos puntaje inferior sobre 15. Entonces, de acuerdo al ejemplo, tendríamos que el ancho del intervalo es igual al puntaje más grande, que es 72,
menos el puntaje más pequeño, que es 40 sobre 15. Eso nos da 2,13. Ahora miremos tres criterios que deben ajustar el ancho del intervalo. El tamaño o ancho del intervalo será un número impar, es el primer criterio, y no debe tomar el 1, es decir, a excepción del 1, todos los números impares puede tomar el ancho del intervalo. Segundo, si el cociente, es decir, este resultado, tiene cifras decimales, se debe aproximar al impar más cercano. Tercero, si el cociente, o sea, la división, es un número entero par, se aproxima al impar mayor. Miremos aquí en este caso. Entonces, nos dio 2,13. Dice que no debe tener decimales, que lo debemos aproximar al impar más cercano. Para atrás quedaría el 1, pero dice que el 1 no debe tomar valores, porque quedaría otra vez así como esta tabla. Y a nosotros nos interesa resumir. Entonces, el impar más cercano hacia arriba, en este caso, es el 3. Es decir, que el ancho del intervalo va a ser de 3 valores o 3 datos. Veamos unos ejemplos. Supongamos que el resultado fuera 782, entonces se aproxima al impar más cercano, ¿no? Que en este caso sería el 7. Si cogemos la recta numérica y graficamos el 782 y graficamos el 7 y el 9, queda más cerca el 782 del 7 que del 9. Y si fuera 882, el impar más cercano para este número sería el 9. Igual, en la recta numérica también lo podemos graficar y miramos que el 882 está más cerca del 9 que del 7. Se debe tener en cuenta estos tres criterios para formar el ancho del intervalo. Miremos el segundo método para conformar el ancho del intervalo. Se llama la regla de Sturger, es la que más se utiliza y sigue estos tres pasos. Primero, calcular ancho es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. ¿N a qué equivale? Al número total de datos. En el ejemplo que estamos viendo son 60 datos. Segundo, encontrar el recorrido. ¿Y qué es el recorrido? Es el puntaje superior menos el puntaje inferior o el más pequeño. Y tercero, calcular ya el ancho del intervalo, que en este caso es el recorrido o rango, que viene siendo el puntaje superior menos el puntaje inferior, sobre 1 más 3,3 logaritmo de n. Miremos en el ejemplo cómo queda. Entonces, primero calculamos el ancho del intervalo, 1 más 3,3 logaritmo de 60 datos, n es igual a 60. En la calculadora coloco primero 60 y luego log o de logaritmo y nos da 1,77. Primero multiplico 3,3 por 1,77, eso me da 5,84. Más 1 sería igual a 6,84. Luego, en el segundo paso, el rango o recorrido, puntaje más grande, que en este caso es 72, o puntaje superior, menos el puntaje inferior o más pequeño, igual a 30. Ahora si dividimos el recorrido sobre lo que nos dio anteriormente en el primer paso, sería 30 dividido entre 6,84, nos da 4,67. Igual le aplicamos los criterios del ancho del intervalo y el 4,67 está más cerca del 5 que del 3, por lo tanto el ancho del intervalo, según la regla de Sturger, sería de 5. Para nuestro caso, para el caso que vamos a analizar, vamos a trabajar con el método de la constante, que ya lo habíamos dicho, que nos dio 2,13 y lo aproximamos a 3. Y miramos en nuestra tabla que hicimos, en la que nosotros construimos, que el valor más pequeño o el valor inferior es de 40. Entonces, cogemos el 40, el ancho del intervalo es 3, por esta fórmula,
Y en los dedos podemos contar 40, 39, 38. Me regreso. ¿Cuánto me regreso? 3, que es el ancho del intervalo. Entonces, significa que esto es el intervalo aparente de clase. ¿Cómo lo escribimos? Así. IAC comienza en 38, va al 39 y 40. Se escriben solamente dos números. Si fuera el ancho del intervalo 5, se escriben dos números también. Si fueran 7, dos números. Este se llama límite inferior y este se llama límite superior. El de la izquierda, límites inferiores. Los de la derecha, límite superior. Entonces, el primer intervalo del valor de 40, que es el puntaje inferior, me regreso 3 datos porque ese es el ancho del intervalo. Entonces 40, 39, 38. Es decir, el intervalo inicia 38, 39, 40. El siguiente, después del 40 sigue el 41, se lo cuenta el 41, 41, 42, 43. El siguiente, después de 43, sigue 44, se lo cuenta 44, 45, 46. Se cuenta con los dedos, queda más fácil. El siguiente de 46, 47, 48, 49 y así sucesivamente se construye el intervalo aparente de clase. ¿Hasta dónde debemos llegar? Hasta el valor máximo, no importa si se pasa, como en este caso. Llegó a 71, 72, 73, no importa si se pasa. No olvide contar con los dedos mientras coge la mecánica del ejercicio. Los dedos le ayudan a no equivocarse. Nota, siempre busque el puntaje más pequeño, 40, y se regresa de acuerdo al ancho del intervalo para armar el primer intervalo. Ese es clave para hacer esta tabla de frecuencia. Ahora, veamos qué es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que más se repite un dato. Como el ancho del intervalo es 3, sumamos las frecuencias de cada intervalo y lo ubicamos en la tabla. Al final nos debe dar un total de 60 datos. Miremos. Entonces, el primer dato es 38, que aquí no aparece, 39, 40. El 38, su frecuencia sería 0. El 39, 0. Y el 40, 4. Por lo tanto, de 38 a 40 hay 4 estudiantes, o con un peso de 38 a 40 kilogramos hay 4 estudiantes. El siguiente, aquí lo vamos marcando. 41, 0, 42, 1, 43, 1, 0 más 1 más 1, 2. Es decir, con un peso de 41 a 43 kilogramos, existen 2 estudiantes. El siguiente, 44, 45, 46, 3. Siempre 3 porque eso nos dio el ancho del intervalo. 44, 0, 45, 5, 46, 0, 0 más 5 más 0, 5. El siguiente, 47, 48, 49. 47, 0, 48, 4, 49, 2. Por lo tanto, 0 más 4 más 2 nos va a dar 6. Y así sucesivamente hasta completar la tabla. Si ustedes miran aquí, las frecuencias nos dieron 4, 2, 5, 6, 9, 4, 7, 3, 6, 3, 10, 1. Sumamos, nos tiene que dar 60, el total de datos. Ahora, miremos qué es la frecuencia acumulada ascendente. Se obtiene sumando de arriba, de aquí arriba, hacia abajo. ¿Cómo es la mecánica? Coloco entonces el 4, lo paso directamente, el 4. Luego 4 más 2, 6, 6 más 5, 11, 11 más 6, 17, 17 más 9, 26, 26 más 4, 30, 30 más 7, 37 y así
sucesivamente hasta llegar a la última frecuencia. Ahora miremos qué es la frecuencia acumulada ascendente. Se suma de abajo hacia arriba, de acá abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo es la mecánica? Cojo la última frecuencia, la pongo abajo y voy sumando. 1 más 10, 11. 11 más 3, 14. 14 más 6, 20. 20 más 3, 23. 23 más 7, 30. 30 más 4, 34. 34 más 9, 43. Y así sucesivamente hasta completar toda la tabla, y nos tiene que dar igual al total de las frecuencias, tanto en la frecuencia acumulada ascendente como en la frecuencia acumulada descendente. Ahora vamos a mirar porcentaje de frecuencia relativa, que es esta columna, esta de aquí. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene dividiendo cada una de las frecuencias entre el total de las frecuencias o la sumatoria de frecuencias. Ejemplo, en este caso, la primera frecuencia es 4 dividido entre 60 por 100. Entonces, 4 dividido entre 60 por 100, y eso me da 6,66%, y lo voy escribiendo aquí, en esta columna de porcentaje de frecuencia relativa. La segunda frecuencia es 2, aquí está 2, entonces 2 dividido entre 60, 2 dividido entre 60 por 100, y eso me da 3,33, que lo escribo aquí, 3,33, y lo escribo en esta columna. La tercera frecuencia es 5, entonces 5 dividido entre 60 por 100, y eso me da 8,33, y la escribo aquí en la columna de porcentaje de frecuencia relativa. Y así sucesivamente vamos haciendo con cada una de las frecuencias hasta completar. ¿Cómo sé si está bien o está mal esta columna? Pues al sumar esta columna, estos porcentajes me debe dar 100 o bien cerquita a 100. Aquí me dio 99,96. Significa que está bien, pues no nos da 100 porque aquí hay más decimales. Si yo cogiera todos los decimales de aquí, es posible que me dé 100. Ahora, voy a hacer porcentaje de frecuencia relativa acumulada ascendente. ¿Cómo se hace? Igual que esta. Se suma de arriba hacia abajo. Se suma desde la primera frecuencia hasta la última, empezando de arriba hacia abajo. Entonces, la mecánica para hacer esto, otra vez, paso la primera porcentaje de frecuencia relativa al frente y voy sumando, como en este caso, 6,66 la paso al frente, y luego le sumo 3,33, me da 9,99%. A ese valor le sumo 8,33, me da 18,32. A ese valor le sumo 10, me da 28,32. Y así sucesivamente voy sumando hasta llegar al final. Al final, en la última me va a decir que me va a dar igual al porcentaje o a la sumatoria del porcentaje de frecuencia relativa. Ahora, porcentaje de frecuencia relativa descendente, es decir, voy a iniciar de abajo hacia arriba, de la última frecuencia o del último porcentaje de frecuencia relativa hacia arriba, con estos datos que están aquí. Entonces, ¿cuál es la mecánica? Igual que en esta, paso el último valor al porcentaje de frecuencia relativa acumulada descendente y voy sumando de abajo hacia arriba. Entonces, 1,66
más 16,66, 18,32, más 5, 23,32, más 10, 33,32, más 5, 38,32, y así sucesivamente hasta llegar a 99,96, que es la sumatoria del porcentaje de frecuencia relativa. Si me da igual aquí con la sumatoria de porcentaje de frecuencia relativa, quiere decir que vamos bien, que vamos por el camino correcto en lo que es organización de datos a través de tablas. Ahora, vamos a mirar lo que es la marca de clase, que ya es X sub J. ¿Y qué es la marca de clase? Pues más sencillo todavía. Hay dos maneras de hacerlo. La manera matemática, sumamos el límite inferior, que es este, el límite inferior, más el límite superior, el límite aparente inferior más el límite aparente superior. 38 más 40, aquí es más, dividido entre 2 nos va a dar 39. Y lo ubico aquí. O simplemente, como hicimos con la mano, 40, 39, 38, el número que queda en la mitad, en el centro de los tres dedos, 39. Cuando ya obtengo el primero y lo escribo aquí en esta columna, X sub J, le puedo ir sumando al primer dato, le puedo ir sumando el ancho del intervalo, que era 3. Entonces 39 más 3, 42. 42 más 3, 45 más 3, 48 más 3, 51 más 3, 54 más 3, 57 más 3, 60, y así sucesivamente hasta el último intervalo aparente de clase. Ahora, miremos qué es el intervalo real de clase. Como estos números, entre 40 y 41, hay una gran cantidad de números, lo que se pretende es que queden incluidos. ¿Cómo se hace? Entonces, al límite aparente inferior le resto 0,5, y al límite aparente superior, o sea, este de acá, le sumo 0,5. Es decir, al 38, que es el límite aparente inferior, le resto 0,5 y me queda en 37,5. Y al límite superior, o al límite aparente superior, le sumo 0,5, me queda 40,5. Al siguiente, entonces, al límite inferior, a los de la izquierda, todos estos, les quito 0,5, y a los de la derecha les aumento 0,5. Entonces nos va a quedar 41 menos 0,5, 40,5. 43 más 0,5, 43,5. A 44 le quito 0,5, me va a quedar 43,5. A 46 le aumento 0,5, me queda 46,5. A 47 le resto 0,5, me queda 46,5. A 49 le aumento 0,5, me queda 49,5. Y así sucesivamente hasta terminar esta tabla. Hasta ahí hemos organizado una tabla. ¿Qué hemos colocado aquí entonces? Intervalo aparente de clase. ¿Qué es importante para aquí? Encontrar el ancho del intervalo. ¿Cómo se lo puede encontrar el ancho del intervalo? Por dos métodos: el método de la constante o la regla de Sturgers. Luego determinamos cuántas frecuencias o cuántas veces se repite estos datos. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos de arriba hacia abajo en la siguiente columna, de abajo hacia arriba. Y aquí, en el porcentaje de frecuencia relativa, dividimos cada una de las frecuencias entre el total y por 100. Por ejemplo, 4 dividido entre 60 por 100 me da 6,66, y así sucesivamente.
En esta columna, porcentaje de frecuencia relativa acumulada ascendente, pues sumamos de arriba hacia abajo los valores del porcentaje de frecuencia relativa, o sea, esta columna. El porcentaje de frecuencia relativa acumulada descendente, sumamos de abajo hacia arriba los valores de esta columna del porcentaje de frecuencia relativa. Ahora, X sub J, que es marca de clase, es el valor que está en el centro. Entonces, ¿cómo hacemos? Sumamos 38 más 40 dividido entre 2 y nos da 39. O con los dedos 38, 39, 40, el que queda en el centro. Obtenido ya el primer valor, le vamos sumando el ancho del intervalo, es decir, 39 más 3, 42, 42 más 3, 45, y así sucesivamente. Para el intervalo real de clase, a todos los valores de la izquierda, que se llaman límites aparentes inferiores, le restamos 0,5, y a todos los valores de la derecha de esta columna, del intervalo aparente de clase, le sumamos 0,5, es decir, al límite aparente superior le sumamos 0,5 y nos queda así. Ahora hay que hacer interpretación, porque si no esto quedaría en un cuadro numérico frío que no se entendería de qué se trata. Entonces, para eso volvemos a retomar la pregunta y dice que para un estudio de educación física se toma la población del colegio teniendo en cuenta su peso en kilogramos. Esta población se subdivide en extractos homogéneos y de ellos se toma una muestra representativa cuyos datos son. Bueno, y aquí nos entregaron los datos, pero nosotros ya lo organizamos. Entonces, yo quiero interpretar este pedacito que está aquí, o este intervalo. Entonces aquí dice, con un peso de 50 a 52 kilogramos, se encuentran 9 estudiantes que representan el 15% del total de esta muestra, ¿sí? O del total de la población seleccionada. Esa es una manera. Otra, con un peso de 38 kilogramos a 49 kilogramos se encuentran 17 estudiantes que corresponden al 28,32% de la población seleccionada. Esa es otra manera, de arriba hacia abajo, siempre con el primer dato, siempre con el primer dato y el límite inferior, donde termina con el límite superior. Ahora vamos a hacer de abajo hacia arriba. Entonces, para eso era que sumábamos de abajo hacia arriba. Entonces, con un peso de 73 kilogramos a 56 kilogramos se encuentran 30 estudiantes que equivalen el 49,98% del total de la población seleccionada. Así se interpreta este cuadro. Estos dos datos no son de interpretación, lo que es marca de clase e intervalo real de clase. Estos sirven para hacer gráficas, ¿no? Con esto se hacen gráficos. Y aquí nos indican, pues, algunas aclaraciones, cómo hacer estas interpretaciones. Para el primer caso se toma el valor del intervalo, como aquí, se busca la frecuencia y el porcentaje de frecuencia relativa, y es la mecánica para interpretar. En el segundo caso, siempre el primer valor, es decir, el límite aparente inferior del primer intervalo, y donde quiera ubicarme, pero con el límite aparente superior, como en este caso que es el 49. Y cuando es de abajo hacia arriba, el último intervalo, pero del límite aparente superior con el límite aparente inferior, donde vaya a ser la interpretación. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.